Hola, hola, muy buenas, mi gente. Tenemos aquí un lienzo de 50 por 50. Vamos a trabajar algo bonito y sencillo a la vez con nuestra pintura del pudding, lo que es pintura de pared más cola blanca más agua. Puedes sustituir la pintura de pared con pintura acrílica. Ok, esta pintura es la misma que estamos usando en estos tres últimos vídeos, ¿vale? Esto es un dato muy importante. Primero, vamos a poner el blanco encima del lienzo y llevarlo en toda la obra. Ese blanco me ayuda a no gastar mucha pintura. Fijaos bien. El primer vertido, echo un poco de blanco, algo de color naranja, tranquilamente, y ahora toca el color rojo. Lo he hecho de esta forma. Y al final, un poco de color negro. Fijaos bien, ni llega el vaso la mitad. Ok, aquí no se gasta mucha pintura, mi gente. Tranquilamente, ahora una forma circular. Voy bajando mi pintura, así, echando mi pintura de esta forma. Una forma circular. Esta gama muy bonita, mi gente, de blanco, naranja, rojo y negro. Da un efecto muy bonito. Genial. Este es el primer vertido. Ahora toca preparar el segundo vertido así, de esta forma. Menos pintura todavía. Un poco de blanco. Ahora un poco de color magenta. Ahora color azul. Poca cantidad. Y ahora un poco de color negro. Fijaos bien, ni el cuarto del vaso. Poca pintura. Donde acaba el primer vertido, hecho el segundo. Y fijaos qué belleza, mi gente. Qué colores, qué tonos. Miradlo, por favor. Ahí, donde se juntan los dos vertidos y poca pintura que usamos. Ok. Eso intento llevarlo en todo el lienzo. Pero con una forma, aquí sí, no hay que volverse a marear mucho la pintura para no volverla loca. No, no. Echarlo de un lado y para el otro. Estirarlo para que se vea bien la línea, de esta forma. Sin marearla. De un lado la sacamos y volvemos a estirarla por el otro lado. Y punto. Ahora, mi gente, voy a preparar un vertido para rellenar esta parte. Un vertido pequeño. Ok, solo muy poco. Mira, de blanco. Un poco de color verde, verde pistacho. Y el color azul, que va muy bien con el verde. Y al final he hecho muy poco de color negro. Poca pintura solo para rellenar esta parte. Fijaos, para sacar efecto línea, eso lo hemos visto en tutoriales anteriores. Hacerlo de esta forma, echar de esta forma con el vaso, líneas, líneas. Esto nos ayuda a sacar efecto línea. Es otra forma de sacar el efecto línea. Vuelvo a estirar la pintura con el mismo movimiento anterior. Hay que seguir el ritmo. Esa es la armonía, mi gente. Trabajarlo con armonía, seguir el mismo movimiento como hicimos la anterior. Ok. De un lado para otro. Y fijaos, mi gente, cómo se va la pintura ahora. Todo a la vez, toda junta. Claro, la pintura aquí tiene la misma textura. Los colores todos la misma textura. Y lo que nos ayudó a sacar este efecto línea es la textura de la pintura que estaba un poco gruesa. Ok. Ahora, con el palo, eso es un pincel, y de la vuelta y estoy sacando el color negro para afuera. Esta parte blanca que la dejé blanca para que se vea bien el abstracto. Y hago esto para darle más belleza, más sentido a mi abstracto. De esta forma me lo permite, sacando la pintura al color negro para afuera. Y se marca unas líneas muy bonitas, mi gente. Y ahora, con el aceite lubricante WD.40 lo pongo en un vaso y con la ayuda de un bastoncillo, con un palito de madera, voy haciendo, mira,
células. Aquí las células salen pequeñas porque la textura de la pintura es un poco más espesa. Ok, eso ya lo sabemos de sobra. Con los vídeos anteriores que presenté, hice lo mismo, vertidos, y saqué el efecto células grandes. La pintura estaba más fluida. Y ahora, con el tiempo, 3-4 días después, la pintura se espesa porque se vaporiza el agua. Ok, y queda más espesa. Y eso me ayuda que la pintura saca el efecto línea. Depende de la textura de la pintura, sacamos el efecto, mi gente. Fijaos. Con el aceite lubricante que estoy echando, mira, salen pequeñas, pero muy bonitas el efecto 3D que estamos viendo aquí. Genialidad total, mi gente. Y fijaos, por favor. Mira el conjunto, mi gente. Mira qué efectos que hemos sacado. Con poca pintura. Algo de cabeza para estirar la pintura. Y aprovechando para sacar efecto línea, efecto célula, efecto 3D, el movimiento de la pintura, por favor, miradlo, por favor, este rojo, cómo va, cómo se ve, salta de la obra, una maravilla, mi gente, hecho de una manera sencilla, práctica, donde no gastamos nada de pintura, ¿ok? Lo que intento, mi gente, es ofrecer algo bonito y sencillo, sobre todo, que sea sencillo para hacer. Gente que sabe pintar o no, puede hacerlo de esta forma. Las pinturas ofrecen sus maravillas, depende de la textura. Ok, eso lo tenemos claro y que lo repito en todos mis tutoriales, mi gente. Una belleza total, fijaos por favor. Ese magenta con el azul dio una luz especial a esta obra. Efecto 3D, texturas, líneas bien marcadas. Marcadas, mi gente, hecha de una manera original, sencilla. Mira qué genial total. Es que para perderse. Y se ve de cada lado, se ve de una forma, mi gente. De cada lado se ve. Mira, mira, por favor. Wow. Nada, mi gente, quedamos con esta belleza. Y hasta la próxima, que hay más.